Un saludo, amigos, un domingo más y en torno al Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde mejor podemos estar que en torno a esta palabra de alguien que nos ama tanto como el Señor? En esta ocasión, este Evangelio que conocemos como de los talentos. Un señor da unos talentos a unos administradores y los deja que administren mientras él se marcha y después vuelve y pide cuentas de esos talentos que les ha dejado. Una administración durante una ausencia. Estamos, como os decía hace unos días, estamos al final del año litúrgico y por lo tanto haciéndonos pensar en el final de nuestra vida y en el final del mundo, en el juicio final, ¿no? Y se nos invita hoy con este Evangelio a seguir en la misma línea. Este tiempo de ausencia en que el Señor se va y deja la administración a estos hombres es el tiempo de la vida en el que nos deja a nosotros el Señor la administración de nuestra vida y del mundo en el que vivimos y al final nos pedirá cuentas de todo ello. Antes de ponernos, como siempre, en lo peor, ¿no? De decir, hoy nos va a dar con el hacha en la cocorota, ¿no? Por nuestras malas obras. Vamos por partes y poniendo cada cosa en su sitio. Lo primero, démonos cuenta de la confianza por parte del Señor que supone hacia nosotros el dejarnos este tiempo de administración. Dios nos ha dado unos talentos abundantes. El talento es una medida de aquella época que supone una medida muy grande, supone muchísimo dinero. Son miles y correspondería a miles de euros, ¿no? Es mucho dinero el que los da. Con lo cual nos quiere decir que los talentos, las capacidades que a nosotros Dios nos da son muchas y son abundantes. Y debemos alegrarnos de ello porque son dones que Dios nos da. Y Dios nos los confía para que los administremos. No solo nos da talentos, no solo nos da capacidades, sino que nos da la capacidad de administrarlos, la libertad para administrarlos. Esto es una prueba de la confianza de Dios en nosotros y así lo tenemos que tomar. Dios se fía de ti. A veces nosotros a lo mejor nos cuesta fiarnos de nosotros mismos, o incluso a lo mejor no nos fiamos. Dios se fía y ¿de qué manera? Deja su obra en nuestras manos. Y nos pide que nos esforcemos por hacer crecer. Este concepto es muy importante. Os decía el otro día, no se nos pide la perfección, se nos pide esto, se nos pide hacer crecer. En el fondo es aquel concepto ya viejo en la teología, ¿no? De el dolor de los pecados y propósito de enmienda. Es decir, arrepentirme y luchar por hacer crecer. Esto es lo que se nos pide, ¿no? Bien. Vamos a fijarnos en el tercero. A uno le da 5 talentos, a otro 2, producen cada uno lo que pueden, y a otro le da 1 y no produce nada. Le da un talento, que ya es mucho, y no hace ningún trabajo. No solo no hace ningún trabajo, sino fijaos en su respuesta, insulta al Señor cuando vuelve y le dice, es que sé que recoges donde no has sembrado, es decir, eres injusto y avaricioso, donde no has hecho nada y no has sembrado, encima pides, ¿no? Este hombre está insultando al Señor que le dio y le confió esos dones. Es decir, no se alegra de trabajar para este Señor, ni se alegra de hacerle ganar a este Señor. No valora el don que le han dado y se lo devuelve. Esto es lo terrible, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos debe hacer pensar si valoramos realmente los dones que Dios nos ha dado. O como ya los tenemos y a lo mejor nos los dio desde el nacimiento, ya nos parece que son nuestros. Todos los dones que Dios nos ha dado desde la luz del día que hoy tenemos a toda la vida que tenemos, son dones de Dios. Y así debemos saber agradecerlos, ¿eh? A veces cuando nos quejamos de las cosas que nos van mal, basta mirar a los lados y ver a otros que a lo mejor no las tienen y darnos cuenta y valorar las que sí que tenemos. Nos hace mucho bien a lo mejor cuando vamos a misiones, a tierras donde hay pobreza y pasamos un tiempo allí y volvemos y al final sabemos valorar hasta una ducha, porque allí no la teníamos, ¿no? Y aquí la tenemos y nos parece normal. ¿Cuántas cosas hay que a lo mejor no valoramos
y eso nos predispone a no administrar bien nuestros talentos. Fijémonos después en la recompensa que se promete. Lo normal sería, bueno, pues has producido 5, toma otros 5. Pues está bien, ¿no? Pero a los dos les añade más. Les dice, pasa al banquete de tu Señor. Esta es la recompensa de verdad. Es decir, pasa, ¿cuál es el banquete del Señor? Es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Es participar de la soberanía de Dios. Con lo que Dios nos da en este mundo, con nuestra vida en este mundo, comenzamos ya a participar de la soberanía de Dios sobre las cosas, y en el cielo la tendremos en la plenitud que Dios nos la quiere dar allí. Por tanto, hay que desear ir al cielo. Ya sé que para ir al cielo hay que morirse. Bueno, yo no estoy diciendo que desees la muerte, estoy diciendo que desees ir al cielo. La muerte siempre es algo desagradable y supone una rotura y una ausencia de personas queridas, y tenemos en la retina pues cosas en torno a la muerte que nos recuerdan tristeza y dolor. Bien, pero hay que desear más el cielo, hay que pensar más en el cielo, hay que pensar más en ese banquete, en ese reino, porque entonces lo otro es simplemente un camino para aquello. Y veamos también un momento el castigo que se pone. Arrojadlo a la oscuridad, donde allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, no habrá nuevas ocasiones. Es algo definitivo, es un castigo definitivo para siempre. Por lo tanto, el Señor nos está invitando a que decidamos de qué lado estamos. Y no basta decir, yo del lado del Señor. No basta decir Señor, Señor. No, hace falta hacer crecer. O si quieres con otro lenguaje, hace falta arrepentimiento y propósito de la enmienda. Hacer crecer los dones que Dios nos ha dado. Esforzarnos por crecer en nuestra vida, por superarnos, por vencer el pecado, por ganar más en la virtud. A manera de resumen de todo esto, hay un juicio, sea al final del mundo, sea al final de nuestra vida, donde Dios dará a cada uno conforme a su conducta. Y repito, la conducta no solo entendida desde la perfección, sino desde este hacer crecer, que es lo que se pide. Y lo que nos va a pedir allí es la fe vivida, la fe realizada, el don que se nos ha dado es el Evangelio, es la fe. ¿Cómo has llevado adelante esa fe? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la has desarrollado en tu vida? Este es el juicio que se nos propone. Dios espera que fructifiquemos según la capacidad de cada uno. Por eso no conviene mirarse, porque cada uno tiene una capacidad distinta y uno se le pedirá una cosa y a otro otra. Pero Dios quiere que fructifiquemos los dones que Él nos ha dado, que nos los ha dado a todos, que los tienes, que tienes esos dones y esas capacidades. No solo tienes que producir fruto, sino que tienes que hacerlo según tus actitudes, según los dones que Dios te ha dado. Creo que todos, cuando pensamos en estas cosas, nos sentimos un poco sobrepasados, y creo que eso es normal. Es normal sentir que la obra nos sobrepasa, que esto es superior a nuestras fuerzas, que esto es mayúsculo para nosotros, que la obra de la virtud, la obra de la realización del Evangelio es enorme. Bien, creo que esa sensación de estar sobrepasado es normal y hay que aprender a convivir con ella, porque realmente la gracia, la vida sobrenatural, supera nuestras fuerzas y hay que aprender a vivirlo con humildad y con esperanza, confiando en Dios y no en nuestras fuerzas. Pero también tengamos en cuenta que el premio, la recompensa, también nos sobrepasa. También es algo más allá de lo que somos ni siquiera capaces de pensar. Creo que nos iría todo un poco mejor si pensáramos un poco más en la recompensa, si pensáramos un poco más en el cielo y en la vida eterna. Pues nada, que disfrutéis la Eucaristía de este domingo y que suponga realmente un encuentro con el Señor, una conversión hacia ese deseo de hacer crecer los dones que Dios nos da. Un abrazo a todos.